Los arqueólogos mexicanos acaban de encontrar algo absolutamente imposible, escondido a 20 metros bajo el templo de la serpiente emplumada en Teotihuacán, y esto está dejando a toda la comunidad científica internacional completamente sin respuestas, hermano. No es solo un objeto antiguo más, es sobre cómo una civilización de hace 1500 años manejaba mercurio líquido puro en túneles sagrados que nadie debería haber podido acceder, creando ríos metálicos brillantes con una sustancia tan tóxica y avanzada que requiere conocimientos químicos que supuestamente no existían en Mesoamérica, ¿me entendés? Estamos hablando de charcos de mercurio depositados intencionalmente, paredes que brillan como el cielo nocturno, y un diseño ritual tan sofisticado que desafía todo lo que sabíamos sobre la tecnología teotihuacana. Imagínate vos. Y si crees que eso es impactante, espera hasta escuchar cómo extrajeron, procesaron y transportaron este material mortal sin las herramientas que nosotros consideramos básicas para manipular sustancias químicas peligrosas. Quédate porque te voy a revelar los datos científicos y descubrimientos arqueológicos que nos obligan a reescribir completamente la historia del conocimiento químico en México prehispánico. Antes de continuar, hermano, traer este tipo de investigación profunda sobre misterios arqueológicos mexicanos requiere verificar estudios científicos, consultar expertos en química antigua y analizar reportes de excavación detallados. Si valoras este contenido y querés apoyar para que siga investigando los secretos ocultos bajo las pirámides de México, considera mandar un superchat o hacerte miembro del canal. Tu apoyo hace posible estas investigaciones detalladas. Ahora prepárate porque lo que voy a contarte va a cambiar tu perspectiva sobre nuestros ancestros para siempre. Para que entiendas por qué este descubrimiento de mercurio líquido es tan revolucionario, déjame contarte primero la historia completa de Teotihuacán y específicamente del Templo de la Serpiente Emplumada, hermano. Construida hace aproximadamente 2000 años por una civilización cuyo nombre real desconocemos, Teotihuacán fue la ciudad más grande de Mesoamérica en su época de esplendor, entre los años 150 y 550 después de Cristo, llegando a tener más de 125,000 habitantes. Durante décadas, desde las primeras excavaciones oficiales en 1964, lideradas por el arqueólogo mexicano Ignacio Bernal, los científicos creyeron que conocían todos los secretos de esta ciudad, después de encontrar numerosas cámaras funerarias, ofrendas de cerámica y restos de murales elaborados. El Templo de la Serpiente Emplumada, también conocido como el Templo de Quetzalcóatl, fue descubierto por Leopold Batres en 1903, y los libros de historia afirmaban que era principalmente una estructura ceremonial con algunas tumbas de élite descubiertas en los años 80. Pero siempre hubo leyendas locales sobre túneles secretos bajo el templo, historias sobre cámaras ocultas, donde los sacerdotes realizaban rituales prohibidos, relatos que los arqueólogos descartaban como folclore sin fundamento científico. Todo eso cambió radicalmente en el año 2003, cuando el arqueólogo Sergio Gómez Chávez y su equipo del Instituto Nacional de Antropología e Historia decidieron usar georadar de penetración terrestre nunca antes aplicado en este sitio específico. Tecnología que revelaría un mundo subterráneo completamente inesperado bajo nuestros pies. Ahora déjame explicarte la tecnología revolucionaria que hizo posible este descubrimiento del mercurio líquido, hermano, porque sin ella nunca hubiéramos encontrado estos túneles sagrados a 20 metros de profundidad. Primero, el equipo de Sergio Gómez utilizó georadar de penetración terrestre, o GPR, por sus siglas en inglés, que envía ondas electromagnéticas al subsuelo capaces de detectar cavidades, estructuras y anomalías hasta 30 metros de profundidad con una resolución de 5 centímetros. Segundo, complementaron esto con resistividad eléctrica que mide cómo el suelo conduce electricidad
permitiendo identificar espacios vacíos versus tierra compacta con una precisión del 95%. Tercero, usaron magnetometría de cesio, que detecta variaciones en el campo magnético terrestre causadas por materiales enterrados. Tecnología tan sensible que puede identificar un clavo de hierro a 3 metros bajo tierra. Cuarto, esta combinación de 3 tecnologías nunca se había usado simultáneamente en Teotihuacán, porque el costo superaba los $200,000 y requería especialistas internacionales. Y lo más importante, estos equipos podían escanear sin dañar las estructuras prehispánicas, algo crucial cuando trabajas con Patrimonio Mundial de la UNESCO. Cuando los científicos analizaron los datos del georadar en 2003, se quedaron completamente helados al ver una cavidad horizontal de 103 metros de longitud que corría directamente bajo el templo de la serpiente emplumada, un túnel que había permanecido sellado intencionalmente hace más de 1800 años. La excavación física comenzó en 2009 y tomó 6 años completos de trabajo meticuloso, removiendo toneladas de tierra y escombros con las manos para no destruir ningún artefacto. Nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que encontrarían al final de ese túnel oscuro y estrecho, hermano. Lo primero que detectaron cuando finalmente llegaron al final del túnel, en 2015, fue algo que simplemente no debería existir en un contexto arqueológico mesoamericano, hermano. Préstame atención a cada detalle, porque esto es alucinante. A 19 metros con 50 centímetros de profundidad bajo el nivel del templo, en 3 cámaras distintas, distribuidas al final del túnel de 103 metros, los arqueólogos encontraron depósitos de mercurio líquido puro, charcos plateados que brillaban bajo la luz de las linternas como espejos vivientes. Estamos hablando de varios litros de mercurio elemental, no cinabrio en polvo rojo que era común, sino el metal líquido ya procesado y purificado. Pero aquí está lo que dejó a todos sin palabras. Para obtener mercurio líquido, necesitas extraer cinabrio de minas, molerlo, calentarlo a temperaturas superiores a 350 grados centígrados en un proceso llamado destilación, y luego condensar los vapores tóxicos, un procedimiento que los libros de historia decían que los mesoamericanos no dominaban. ¿Para qué dimensiones la magnitud de esto, hermano? El mercurio es uno de los únicos 2 metales líquidos a temperatura ambiente en todo el planeta. El otro es el galio, que ni siquiera era conocido en la antigüedad. Los científicos del proyecto Tlalocan, liderados por Sergio Gómez y la arqueóloga Julie Gazzola, verificaron 3 veces los análisis químicos porque no podían creer lo que estaban viendo. La doctora Rosemary Joyce, de la Universidad de California en Berkeley, declaró textualmente que este hallazgo cambia fundamentalmente nuestra comprensión de la metalurgia mesoamericana. Al principio pensaron que podía ser contaminación moderna o que el mercurio se había filtrado naturalmente desde alguna fuente geológica, pero cuando realizaron datación por carbono 14 de los materiales orgánicos asociados y análisis de los sedimentos del túnel, esa teoría colapsó completamente. El mercurio había sido depositado intencionalmente entre los años 200 y 300 después de Cristo, hace más de 1700 años. Pero si crees que eso era impresionante, espera a escuchar lo que descubrieron después, hermano, porque esto es aún más imposible de explicar con las teorías convencionales sobre tecnología mesoamericana. El mercurio líquido no estaba simplemente derramado o almacenado de forma casual. Estaba distribuido estratégicamente en el piso de las cámaras, creando lo que parecen ser representaciones de ríos o lagos en miniatura, con el techo de las cavernas cubierto de pirita pulverizada que creaba el efecto visual de un cielo estrellado perfecto. Y aquí es donde todo se vuelve verdaderamente inexplicable.
Junto al mercurio encontraron más de 50.000 objetos ceremoniales, incluyendo esculturas de jade guatemalteco, conchas del Caribe a más de 1.000 kilómetros de distancia, pelotas de hule, espejos de pirita perfectamente pulidos y estatuillas que representan figuras con características olmecas de hace 3.000 años. Primero, para trabajar con mercurio líquido, sin morir envenenado, necesitas entender que sus vapores son neurotóxicos mortales, causan temblores, pérdida de memoria, daño renal irreversible y muerte por exposición prolongada. Pero los teotihuacanos lo manipularon en espacios cerrados bajo tierra sin ventilación moderna. Segundo, el mercurio encontrado muestra una pureza del 98% según análisis de espectrometría de masas, lo que significa que dominaban técnicas de refinamiento que la ciencia occidental no documentó hasta el siglo XVI en Europa. Tercero, las minas de cinabrio más cercanas están en Querétaro a más de 200 kilómetros de distancia, lo que implica rutas comerciales específicas, conocimiento geológico para identificar los depósitos minerales y una organización social capaz de sostener esta industria peligrosa. Para crear algo así con la tecnología que oficialmente se le atribuye a Teotihuacán hace 1.700 años, necesitarías hornos de alta temperatura, recipientes resistentes al calor, conocimiento sobre toxicología, sistemas de condensación y probablemente máscaras o protección respiratoria de algún tipo. Los expertos más respetados del mundo, incluyendo George Cowgill de la Universidad de Arizona y Linda Manzanilla de la UNAM, admiten abiertamente que no tienen explicación completa para cómo lograron este nivel de sofisticación química sin dejar evidencia de la infraestructura necesaria. Los científicos ahora están proponiendo teorías absolutamente revolucionarias, hermano, porque ninguna explicación convencional encaja perfectamente con todas las evidencias encontradas en estos túneles bajo Teotihuacán. Primera teoría conservadora. El mercurio fue importado ya procesado de otra cultura más avanzada, quizás de Sudamérica, donde hay evidencia de metalurgia más temprana, pero esto no explica por qué no hay mercurio en rutas comerciales intermedias, ni por qué culturas sudamericanas tampoco muestran este uso ritual específico del metal líquido. Segunda teoría moderada, propuesta por Sergio Gómez. Los teotihuacanos sí dominaban la metalurgia extractiva, pero toda la evidencia de hornos y talleres fue destruida o aún no ha sido descubierta. El problema es que hemos excavado enormes áreas de la ciudad durante más de 100 años sin encontrar ni un solo rastro de esta industria química. Tercera teoría más radical del investigador Peter Schaff de la UNAM. El mercurio representaba el inframundo acuático mesoamericano. Los teotihuacanos creían que los muertos viajaban por ríos del más allá, y este era un modelo físico de esa cosmología, usando el mercurio porque su superficie reflectante y su movimiento líquido lo hacían perfecto para simbolizar agua sagrada. Pero esto no resuelve cómo obtuvieron el material en primer lugar. Y la cuarta teoría, la más controversial de todas, propuesta por algunos investigadores independientes. Existió un conocimiento técnico compartido entre civilizaciones antiguas del mundo que se perdió completamente, porque mercurio en contextos rituales también aparece en la tumba del primer emperador chino, Qin Shi Huang, donde se usaron 100 toneladas de mercurio para crear ríos en su mausoleo 2 siglos antes de Cristo, una coincidencia que algunos consideran demasiado específica para ser casual. Pero aquí está el problema, hermano. Cada teoría explica algunos datos, pero falla en explicar otros. Si fue importado, ¿de dónde exactamente? Si lo procesaron localmente, ¿dónde están los hornos? Si era solo simbólico, ¿por qué usar un material tan caro y peligroso en vez de agua o pintura plateada? El doctor Michael E. Smith, de la Universidad Estatal de Arizona, resumió perfectamente el enigma. Este descubrimiento nos muestra que sabemos mucho menos sobre Teotihuacán de lo que creíamos saber.
Las implicaciones de este descubrimiento van mucho más allá del templo de la serpiente emplumada específicamente, hermano, porque si los teotihuacanos realmente dominaban la destilación de mercurio hace 1700 años, entonces necesitamos revisar completamente nuestra comprensión del desarrollo tecnológico en las Américas prehispánicas. Si esto es verdad, significa que la metalurgia mesoamericana no estaba atrasada comparada con Europa o Asia, como nos enseñaron en la escuela. Simplemente seguía caminos tecnológicos diferentes, enfocados en propósitos rituales y simbólicos, en vez de utilitarios o militares. Civilizaciones antiguas mexicanas tenían conocimientos de química avanzada, manejo de sustancias tóxicas y técnicas de purificación que nosotros asumíamos eran imposibles sin la revolución científica europea del siglo XVII. Esto nos obliga a reconsiderar una creencia fundamental sobre el progreso lineal de la humanidad. La idea de que ciertas tecnologías solo pueden aparecer en cierto orden histórico fijo. Pero hay algo más perturbador que conecta este hallazgo con otros misterios arqueológicos alrededor del mundo. Préstame atención. En la Pirámide del Sol, en Teotihuacán, a solo 2 kilómetros de distancia, excavaciones de los años 80 encontraron capas de mica en cámaras subterráneas, un mineral que no existe naturalmente en el Valle de México y que tuvo que ser importado de Brasil a más de 4.000 kilómetros. La mica se usa hoy en electrónica por sus propiedades aislantes. En Palenque, Chiapas, el Templo de las Inscripciones tiene canales de drenaje tan precisos que aún funcionan después de 1300 años. En Chichén Itzá, en Yucatán, el castillo tiene propiedades acústicas que amplifican sonidos de formas que los ingenieros modernos apenas están empezando a comprender. En Monte Albán, en Oaxaca, hay edificios orientados astronómicamente con precisión de minutos de arco. Todos estos lugares comparten un patrón común inquietante: tecnologías sofisticadas aplicadas a contextos sagrados, conocimientos que desaparecieron completamente después del colapso de estas civilizaciones, sin dejar manuales, sin dejar escuelas, sin dejar maestros que transmitieran el saber. Estamos frente a evidencia de que el conocimiento científico antiguo, en México, era mucho más avanzado de lo que admiten los libros de historia actuales. Entonces, hermano, hermana, después de todo lo que te conté sobre el mercurio líquido bajo Teotihuacán, la pregunta central sigue completamente sin respuesta definitiva. ¿Cómo exactamente una civilización de hace 1700 años procesó, transportó y manipuló mercurio líquido purificado en túneles sellados bajo tierra sin la tecnología que consideramos indispensable? Desarrollaron técnicas metalúrgicas completamente independientes, que luego se perdieron para siempre con el colapso de su civilización en el siglo VII. Heredaron conocimientos de una cultura madre aún más antigua que no hemos identificado en el registro arqueológico. Existían redes de conocimiento compartido entre civilizaciones del mundo antiguo que conectaban México con China a través de rutas que no aparecen en ningún mapa. ¿O había algo en su comprensión de la química, la física y los materiales que nosotros, con toda nuestra tecnología moderna, todavía no hemos redescubierto completamente? Lo único cierto es que el hallazgo de mercurio líquido bajo el templo de la serpiente emplumada desafía completamente las narrativas simplificadas sobre civilizaciones primitivas y nos obliga a reconocer que nuestros ancestros mexicanos dominaban ciencias que apenas estamos empezando a comprender en su verdadera dimensión. Actualmente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia está realizando nuevos análisis isotópicos del mercurio para determinar su origen geológico exacto usando espectrometría de masas de alta resolución, estudios que podrían finalmente revelar las rutas comerciales y métodos de extracción. Pero los resultados completos no se esperan hasta finales de 2026. Mientras tanto, los túneles de Teotihuacán permanecen abiertos para investigación científica continua,
guardando sus secretos químicos y desafiando nuestras certezas sobre los límites del conocimiento humano antiguo. Tal vez la verdadera lección de este descubrimiento no es solo sobre Mercurio, sino sobre nuestra arrogancia al asumir que sabemos todo lo que había que saber sobre el pasado. Ahora quiero saber tu teoría. ¿Crees que los teotihuacanos desarrollaron esta tecnología de forma completamente independiente o recibieron conocimiento de otra civilización? ¿Pensás que hay más cámaras secretas bajo otras pirámides de México esperando revelar tecnologías aún más sorprendentes? Comenta tu teoría abajo, porque quiero leer todas las perspectivas y debatir las posibilidades. Si este misterio del mercurio líquido en Teotihuacán te fascinó tanto como a mí, apoya el canal con superchat o membresía para que siga investigando los secretos arqueológicos ocultos bajo las pirámides mexicanas. Suscríbete, dale like y compartí este video con todos los curiosos de misterios prehispánicos y arqueología mexicana. Hasta la próxima investigación desde las profundidades de nuestro pasado.